Buenas noches, hoy vamos a ver las diferentes funciones del cerebro que permiten que la lectoescritura se lleve a cabo. Comencemos. Bueno, a diferencia de hablar, que aprendemos casi sin que nadie nos lo enseñe formalmente, la lectura no se desarrolla de manera espontánea. Un niño aprende a hablar escuchando a los demás, pero no aprende a leer solo viendo las letras. La lectura requiere de enseñanza sistémica y práctica. Esto se debe a que nuestro cerebro no nació preparado para leer. Necesita primero reorganizar varias áreas para poder transformar símbolos escritos en lenguaje con significado. Antes de comenzar con el proceso, pues es importante también entender la anatomía general del cerebro. El cerebro está compuesto por dos partes más o menos simétricas llamadas hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Ambas se comunican constantemente a través de un conjunto de fibras nerviosas llamado el cuerpo calloso. En la imagen es esta sección iluminada en rojo. Este permite el intercambio de información y el trabajo coordinado pues, entre las dos mitades del cerebro. El sistema de lectura se localiza principalmente en el hemisferio izquierdo del cerebro. Esto se debe a que este hemisferio esté especializado en trabajar la información paso a paso. Además que nos ayuda a pensar de forma lógica, ordenar ideas y entender la estructura del lenguaje. Ahora sí vamos a detallar cómo se lleva a cabo la lectura dentro del cerebro. En la parte de atrás del cerebro se encuentra la región occipital. Esta zona recibe la información visual, de manera que cuando vemos una palabra escrita, lo primero que procesa el cerebro son las formas y las letras, pero todavía no hay comprensión. Después la información se dirige a una zona llamada caja de palabras, la cual está especializada en reconocer palabras escritas. Esta región identifica que estas formas no son dibujos, sino letras organizadas. Es la que nos permite reconocer palabras conocidas de manera rápida. Más adelante la información llega al lóbulo temporal y aquí interviene el área de Wernicke que transforma estas letras en sonidos y permite comprender su significado. En esta zona dejamos de ver solo letras y empezamos a entender lo que dice. El giro angular conecta lo visual con el significado y la memoria. Vincula lo que vemos escrito con lo que ya sabemos. Y gracias a esta zona podemos relacionar la palabra con experiencias, recuerdos o ideas. Aquí el cerebro conecta palabra y experiencia. Y finalmente en la parte frontal del cerebro está el área de Broca. Esta zona participa en la producción del lenguaje. Incluso cuando leemos en silencio, esta área se activa porque el cerebro pronuncia internamente las palabras. Las flechas que aparecen en la imagen nos indican que este proceso no es aislado ni lineal. Al contrario, estas áreas se están comunicando constantemente porque la lectura pues es un trabajo en red, es decir, incluye percepción visual, sonido, significado y memoria que están funcionando al mismo tiempo. Para entender mejor cómo trabaja el hemisferio izquierdo, imaginemos que vemos la palabra casa. Primero, nuestros ojos captan las letras y la información llega al lóbulo occipital que procesa lo que vemos. Después, el hemisferio izquierdo comienza a trabajar paso a paso. Identifica cada letra, C, A, S, A. Luego une esos sonidos, K, SA. Este proceso de convertir letras en sonidos se llama conversión grafema-fonema. El grafema es la letra escrita y el fonema es el sonido que representa. El área de Wernicke ayuda a que esas letras no sean solo sonidos, sino que tengan un significado. Entonces así comprendemos que casa es un lugar donde vivimos. Y al mismo tiempo el giro angular conecta a esa palabra con nuestras experiencias y recuerdos, por ejemplo, nuestra casa, una casa que conocemos o una imagen mental que tengamos ahí. Incluso si estamos nuevamente leyendo en silencio, esta área se va a activar porque nuestro cerebro pronuncia internamente la palabra. Todo esto ocurre en segundos sin que nosotros nos demos cuenta. De acuerdo con el libro de aprendizaje de la lectoescritura, señala que este circuito no aparece completamente desarrollado desde el inicio, sino que se va construyendo progresivamente durante el aprendizaje. Cuando un niño aprende a leer, está entrenando su cerebro para conectar tres elementos fundamentales: lo que ve, lo que oye y lo que significa.
Primero reconoce las letras visualmente, que es la fase pictórica. Después las convierte en sonidos, la fase fonológica, y finalmente les da significado, la fase ortográfica. Es muy importante mencionar que si alguna de estas etapas no se consolida adecuadamente, es cuando pueden aparecer las dificultades específicas en la lectura. Un concepto muy importante para entender la lectura es el reciclaje neuronal. El cerebro humano, como ya se mencionó, no evolucionó específicamente para leer, porque la escritura es relativamente reciente en la historia de la humanidad. Entonces, ¿cómo es que aprendemos a leer? Pues el cerebro reutiliza áreas que originalmente estaban destinadas a otras funciones, como reconocer objetos o procesar sonidos. A este proceso se le llama reciclaje neuronal. Por ejemplo, una zona que antes se encargaba de reconocer formas y objetos comienza a especializarse en reconocer letras y palabras. Es decir, el cerebro no crea una región nueva para la lectura, sino que reorganiza y adapta redes que ya existían. Con la enseñanza y la práctica, esas redes se fortalecen y se vuelven cada vez más eficientes, es decir, podemos aprender a leer más rápido. En el ejemplo de la palabra casa, vimos cómo el cerebro puede procesar la información a través de distintos mecanismos, pero no todas las palabras se leen de la misma manera. Dependiendo de la familiaridad, la frecuencia y el nivel de automatización, el cerebro puede activar diferentes rutas de procesamiento. El modelo neurocognitivo nos explica que la lectura no depende de un solo mecanismo, sino de la interacción entre diferentes rutas que permiten reconocer palabras y acceder a su significado. Puede ser que tome la ruta fonológica si la palabra es nueva o desconocida, es decir, el lector va a analizar letra por letra y va convirtiendo cada grafema en fonema. Va comenzando a leer mediante el sonido para después acceder al significado. O si la palabra es frecuente y conocida, accede a la ruta léxica, es decir, que el cerebro reconoce las palabras como una unidad y no es necesario convertir letra por letra y puede comenzar a leer directamente el significado. Para concluir, muchas veces se piensa que los niños no leen bien porque no ponen atención o porque no les gusta leer o porque no se esfuerzan lo suficiente. Sin embargo, desde el modelo neurocognitivo entendemos que la lectura no es solo voluntad, sino es un proceso cerebral muy complejo que involucra distintas rutas y áreas trabajando en conjunto. Cuando estas conexiones no se consolidan adecuadamente, pueden aparecer dificultades específicas de lectura, lo que demuestra la importancia de uno como docente hacer una intervención oportuna. El esquema del cerebro nos permite visualizar cómo estas distintas áreas trabajan en conjunto para transformar símbolos escritos en un pensamiento. Cuando un estudiante presenta dificultades, no necesariamente significa falta de capacidad. Puede estar enfrentando retos en la ruta que convierte letras en sonidos o en la que permite reconocer palabras de forma automática. Estas diferencias en el procesamiento pueden afectar su fluidez y en consecuencia también su comprensión, de manera que comprender este circuito es fundamental para la enseñanza de la lectura, ya que permite diseñar estrategias pedagógicas acordes con su funcionamiento cerebral.